Muy bien, aperturamos entonces la clase del curso de técnicas de funcionamiento y vamos a ver la primera parte de la guía número 4. La clase anterior, se recuerdan, les expliqué qué era la etiqueta, qué era el protocolo y qué era la precedencia, ¿se recuerdan? Les expliqué estos tres términos. Etiqueta es, la etiqueta muestra los buenos modales o la buena educación que nosotros tenemos, pero recuerde que esa etiqueta es individual. Es decir, que todos tenemos distintos niveles de educación. ¿Por qué razón? Mucho tiene que ver nuestro entorno, mucho tiene que ver la manera en que fuimos criados, mucho tiene que ver nuestra cultura. También influye mucho la edad, influye mucho el nivel académico, influye mucho los ambientes o espacios e incluso con el tipo de persona con quien nos hemos relacionado. Estos factores van a de una u otra manera formar en nosotros algo que se llama personalidad. Por ejemplo, cuando usted entra a un lugar, usted toca la puerta antes de ingresar al lugar. Dice un buenos días, buenas tardes, con permiso, puedo pasar. Pero hay personas que no, cuando ingresan como van por su casa, ¿verdad? Como que paso de largo. O, por ejemplo, cuando veo una puerta cerrada, de repente y abro sin pedir permiso. O, por ejemplo, si quiero tomar algo, no digo podría, sino lo agarro como si fuera mío. Entonces todos tenemos diferentes formas de comportarnos. Incluso dentro de la etiqueta entra nuestro tono de voz. Hay personas, yo no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Pero hay personas, por ejemplo, a nosotros a veces por salones que son muy grandes o que son muy aglomerados, nos toca gritar casi, que elevar el tono de voz demasiado para poder ser escuchados. Pero, por ejemplo, ahorita que yo estuviera gritando no tendría ningún tipo de fin, porque el salón en primer lugar no es un salón grande, no es un salón que esté tan lleno de personas como para que yo vaya a gritar. Otro punto que también influye es cómo tratamos a los demás. En nuestra cultura, o sea, en Guatemala, por el hecho de que habemos mestizos y hay personas de origen maya, de ascendencia maya, los modismos o la forma de trato hacia los demás, del tú a vos, es muy común. De hecho, nosotros no hablamos bien el tú, ni mucho menos hablamos bien el vos. Por ejemplo, cuando usted le quiere decir a una persona que si quiere algo, le dice, ¿tú querés? Le está diciendo tú, vos, ¿verdad? Tú, vos. No hablamos porque si quisiéramos hablar bien el tú sería, ¿tú quieres? Sería distinto, ¿verdad? Pero nosotros comúnmente, nuestra cultura, mayormente en las personas que hablan o dominan algún idioma materno, por ejemplo, el cachiquel, el quiché, el mame, el ishil, si ustedes se dan cuenta o hablan con alguna persona, a veces le va a hablar de tú, otra le va a hablar de usted y otra le va a hablar de vos, ¿sí o no? Entonces, todos esos factores influyen mucho en nuestra etiqueta. En sí, la etiqueta muestra el nivel de educación que nosotros tenemos. Y recuerde que su educación es algo que, por ejemplo, usted hoy en día es reflejo de lo que su papá y su mamá han inculcado en usted. Alguien dirá, yo no crecí con papá y mamá, pero sí me imagino que con la abuela, con un tío, qué sé yo, un familiar cercano que le formó. Además de ello, usted ha ido a centros educativos desde la primaria. Hablemos de que hay personas aquí que fueron hasta sala cuna, a la preprimaria, pre-kinder y no sé cuántos pre hay antes de primero primaria. Hay otros que entraron directamente a primero de primaria, pero aún así, la primaria, el básico y ahora el diversificado es muestra de que usted ha estado en diferentes niveles. Quiere decir que usted ha pasado por manos de distintos profesionales, en los cuales le han dicho, por ejemplo, le han enseñado formas correctas de comportarse, de hablar, de escribir, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros unimos todo ese conocimiento y nos comportamos de una manera educada, entonces nosotros estamos teniendo etiqueta, ¿sí? Ahora, la etiqueta va a aplicar en muchos aspectos, cómo yo hablo, cómo yo me visto, cómo yo me expreso, cómo me relaciono con los demás, cómo trato a las demás personas, cuál es mi conducta, independientemente de los espacios y las personas con las cuales yo me encuentre. Eso es la etiqueta. El protocolo, por otro lado, el protocolo es, hay eventos de carácter formal, hay eventos donde se necesita como de paso uno, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces, el protocolo es el orden que se le da a un evento de carácter formal, pero dentro de ese orden protocolario van a haber reglas de etiqueta. Por ejemplo, si a usted hoy por la tarde lo invitan a una boda, ¿será que vamos a ir vestidos así como estamos ahora?
es una boda y va a ser en una iglesia, va a ser en una catedral de la antigua Guatemala. Usted mínimamente, en el caso de las señoritas, ¿cuál sería la etiqueta? Me voy a poner un vestido, me voy a arreglar, me voy a maquillar, me voy a poner zapatillas porque voy a una boda. En el caso de los caballeros, bueno, no quieren utilizar corbata, muy bien, pero se van a poner zapato formal, pantalón puede que sea de lona, no hay ningún problema, o gabardina, corduroy, qué sé yo, pero va a utilizar una camisa. Esa camisa bien planchada, manga larga, metida dentro del el pantalón con cincho, y no el cincho de pita, sino un cincho formal. Entonces, eso es, eso es parte de la etiqueta, sí, porque usted sabe que ahora, como le decía, mire, pues, hoy en día, aspectos culturales, como por ejemplo, la moda. Usted sabe que la moda es algo que es de origen extranjero. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de moda y todo lo que sale en Estados Unidos, ¿qué hace el guatemalteco? Lo imita. Entonces, eso hace que aspectos culturales vayan desapareciendo. Entonces, lamentablemente, hoy las modas cada vez están de cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a decir que esté mal, porque es cuestión de moda. Por ejemplo, nuestra compañera tiene un pantalón que está rasgadito, ¿verdad? Está algo ahí carcomido. De hecho, allá también veo a la compañera. Y ahora la moda, ustedes ya vio que son los pantalones flojos con así como que agujeros y todo. Entonces, por ejemplo, usted va a ir a una entrevista de trabajo. ¿Será que usted se va a presentar así? No, ¿verdad? Porque usted dice, no, yo voy a ir a una entrevista de trabajo. Yo, aunque me vista así, por ejemplo, un fin de semana, voy a ir con mi familia, voy a ir a caminar o voy a ir a un parque, el hecho de que yo me vista así allá es ese espacio, es el ambiente, es el lugar adecuado. Pero yo no voy a ir a una entrevista de trabajo de tal modo, porque entonces ahí yo perdería la presentación y la presencia que debo tener. Yo no sé si usted lo ha notado, pero hay personas que cuando entran a un lugar no pasan desapercibidas. O sea, su elegancia, su postura, e incluso hasta cómo se paran y cómo hablan. Son personas que tienden a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque son personas que tienen presencia. ¿Pero a qué se debe esa presencia? Se debe a que tienen un nivel de etiqueta, un nivel de presentación. Además, pues son personas con una preparación académica, son personas que obviamente se han ido formando y desarrollando como profesionales. Entonces, nosotros en el área donde nos vamos a desenvolver, en el caso de ustedes en un futuro, no sé quién ambiciona ir a laborar a un hotel, a un restaurante, a una agencia de viajes, de repente y como guía de turismo, yo no sé si tiene esa visión, pero independientemente al lugar donde usted se esté visionando laborar, usted se va a relacionar con otras personas y tiene que saber cuál es la forma correcta de usted presentarse. Acá nos habla, dice etiqueta y protocolo parte 2. Entonces vamos a ir viendo algunas otras reglas de etiqueta y protocolo. Entonces, yo ya les hablé respecto a lo que es la presentación, a lo que es la conducta personal, pero la etiqueta no es solamente eso y el protocolo no solamente es cuando se lleve a cabo un evento, sino que previo a también podemos incorporarlo en el área de servicio, es decir, en el área de restaurantes. Allí es donde se ve mucho el protocolo y vamos a ver a continuación estos links que aparecen acá son links de videos que nos van a describir. Por ejemplo, aquí dice la higiene del mesero y nos habla de tipos de mobiliario. Esto lo vamos a ver a continuación. Habla de las actividades previas al servicio, es decir, el trabajo del mesero. Ya empezamos a ver algunas cualidades del mesero, como por ejemplo, que esté presentable, uniforme limpio, sí recuerdan, ¿verdad? De la higiene del mesero, que tenga esas uñas bien presentables, vea cómo vienen hoy sus cartas de recomendación, yo se lo he dicho, son sus manos, observe cómo están esas manos, señoritas, caballeros, observen, su segunda carta de recomendación es su rostro, haga esto, y huélase, ¿qué tal está? Huélase, viene usted, se aplicó desodorante, porque esas son sus cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque usted se dio cuenta, bueno, los jóvenes que tuvieron la oportunidad de viajar, en donde en algunos restaurantes sí nos pudieron servir, se dio cuenta que la presentación es muy importante. El hecho de que sean amables, de que sean cortés, de que sean atentos. Y si ustedes vieron que no fue así, ¿es desagradable, sí o no? Es hasta incluso molesto que la gente no sea servicial y resulta que nosotros vamos a laborar en esas áreas. Entonces, tenemos que ver esto como parte de las cualidades
en cuanto a la etiqueta y protocolo que debe tener el personal de servicio en el área hotelera gastronómica. En este caso, dice modales en la mesa. Se recuerda que, bueno, de hecho vamos a ir viendo varios modales en la mesa, pero aquí lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Si yo soy el comensal, tengo que tener una forma correcta de comportamiento. Es decir, si yo soy el que llega a la mesa e ingiero alimentos, ese es el comensal. Pero si yo soy el que sirve, es decir, mesero, garrotero, capitán de meseros, entonces también tengo que saber que hay reglas de etiqueta y protocolo que debo cumplir como parte de mis cualidades en el servicio. Yo le expliqué a usted que dentro del área de servicio hay dos aspectos, los aspectos conductuales y los aspectos teóricos o prácticos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, usted puede ser muy bueno trabajando con una computadora. O sea, usted puede tener la habilidad y el conocimiento, usted sabe para qué sirven todas las funciones, cada una de las teclas, usted conoce de sistemas, conoce de programas, es decir, usted es un máster en el área, usted es buenísimo. Pero ¿qué pasa si usted tiene un mal genio? Usted tiene un mal carácter. ¿Qué pasa si cuando le preguntan algo usted es el tipo de personas que sí, no, porque sí, nada, bien? Por mucho conocimiento que usted tenga, su actitud deja muy por debajo de la calidad de un servicio que debería usted proporcionar. En el área de servicio, usted tiene que ser atento, tiene que ser amable, tiene que ser cordial, tiene que ser sonriente. Hay gente que no le gusta sonreír, que por qué razón que no me gustan mis dientes, esos son los que tiene, así que no hay de otra más que sonreír, más que ser amable. Recuerde, su educación no pelea con nadie, usted tiene que ser una persona amable, atenta, sonriente, cordial, una persona entusiasta, una persona que se sienta ese carisma en su forma de ser. Hay personas que son 100% serviciales. Yo siempre, de hecho vamos a iniciar la práctica, como les dije, la próxima semana, primero Dios, pero algo muy importante es detectar qué tipo de persona soy yo. Yo le pregunto, ¿usted es del tipo de persona servicial? Es decir, que usted está atento, ahí tenga esto, y usted está observando todo y está usted proporcionando, usted está siendo un gestor de servicios, usted está siendo alguien que sin necesidad de que le den una orden, usted está actuando en beneficio de los demás. O sea, usted es de ese tipo de personas que le gusta que todos se sientan cómodos, que se sientan contentos, que se sientan satisfechos, porque si usted lo es, quiere decir que usted es una persona servicial, pero habemos dos tipos, serviciales y servidos. Yo le pregunto en cuál de los dos usted está. Incluso en casa, ¿cuántos servidos sabemos? Yo levanto en primer lugar mi mano. ¿Cuántos servidos hay en casa? Que la mamá, que todo, que ay, que está aquí la nena, el nene, y usted está acostumbrado a que le tengan así, ¿verdad? Muchas veces eso es un factor muy difícil para trabajar dentro del área. ¿Por qué razón? Porque como se nos ha acostumbrado a que nos sirvan, cuando nos toca servir es muy difícil. Aparte de eso, otro punto es el tema de los temperamentos. Acá hay 4 tipos de temperamentos. Hay del tipo de personas que todo les da risa, todo les da igual, no agarran nada serio ni nada con formalidad. No estoy diciendo que sea malo, porque no, es decir, que toman la vida suave, pero no todo debe ser risa, cada cosa en su lugar. Hoy es tiempo de reír, hoy es tiempo de llorar, hoy es tiempo de ser serios, hoy es tiempo de ser responsables, cada cosa en su lugar. Hay del tipo de personas que no se les puede decir nada porque, como diría alguien, rápido les crece el hule y van encima con un golpe. Es decir, que son muy, muy irascibles. Son el tipo de personas con un temple muy fuerte. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando nos toca atender, por ejemplo, a un cliente necio, a un cliente persistente, a una persona que no escucha razones y que no quiere solución de problemas, sino al contrario, se nos convierte en un conflicto más, nos vemos nosotros también provocados y vamos con una respuesta negativa. Hay del tipo de personas que todo les ofende y por ahí andan en cada rincón llorando a cada instante y cada segundo. No tienen un carácter fuerte, no tienen esa valentía, no tienen esa capacidad de analizar las cosas y no tomarse todo a pecho. Pero también está el tipo de personas que son pacíficas, que analizan,
que procesan todo y que cuando actúan, mis respetos. Entonces aquí habemos de todo tipo de personas. El punto es el carácter que tomamos ante las diversas situaciones. Y en el área donde nos desenvolvemos, nuestro carácter debe ser un factor sumamente importante. Debe ser algo que se refleje, algo que se note. Entonces, el hecho de que yo le diga, sea sonriente, sea amable, sea atento, no quiere decir que todo el día esté con la sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? No quiere decir eso. Es decir, que usted con sus rasgos, sabe usted que el rostro tiene la capacidad de expresar más de 250 gestos. Por ejemplo, usted, sin decir ni una sola palabra, solo con verle el rostro puedo saber su estado de ánimo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, hoy en día esta cosa lo cubre todo. De hecho, se han hecho estudios donde la juventud esto no lo está utilizando por tema de protección, de que, ay, me voy a enfermar del COVID, sino lo están utilizando por tema psicológico, por tema de, aquí solo me ven los ojos, aquí ya me ven el rostro y qué vergüenza, pues mejor me cubro, ¿verdad? Entonces, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque el tema de la sociabilidad se está colocando una barrera. Hay personas que no pueden ver a los ojos, ¿sabe usted? Yo le he contado, tengo un amigo que él cuando está hablando con uno está así, viendo para arriba y da risa. Y a veces yo le digo, yo aquí estoy, o sea, estoy frente a ti, porque está, y fíjate que no sé qué, y a mí me causa gracia porque al techo, yo no estoy en el techo, yo estoy frente a él, pero no puede ver a los ojos. Entonces, muchas veces nos va a pasar eso de que no podemos, pero debemos nosotros, mire, pues por ejemplo acá, yo estoy trabajando con un grupo, yo no puedo estar, por ejemplo, si yo estuviera solo viendo para acá, va a llegar un momento en donde la compañera se va a sentir incómoda y va a decir, ay, ¿por qué solo a mí me ve? ¿Por qué no ve a nadie más? Porque es algo psicológico. Entonces, si yo estoy en un grupo abierto, quiere decir que yo tengo que ver de aquí, tengo que tener en mente de que tengo que involucrarlos a todos, es decir, que tengo que ver desde aquí hasta este extremo, tengo que ver al centro, tengo que ver aquí, tengo que ver acá. ¿Por qué? Porque a todos los tengo que hacer sentir que todos estamos en esa relación de comunicación. Pasa lo mismo en una mesa, un mesero. El mesero llega a la mesa, una mesa de 10, no se le va a quedar viendo solo a una persona directamente a los ojos. Tiene que tratar de involucrarlos a todos, tiene que ser amable, atento, cordial con todos. Entonces, el área responde mucho a ciertas normas o reglas que nosotros tenemos que cumplir. Acá nos habla de algunos modales en mesa, pero ya le dije, no lo veamos solo como, bueno, yo estoy sentada en la mesa, entonces si yo me siento en la mesa, entonces ahí cumplo las reglas. No, veámoslo de doble vía. Vea, pues acá no me voy a detener mucho en este contenido porque en realidad hay cosas que no voy a manejar porque las vamos a ver en la parte práctica. Historial, ¿dónde surge el tema del comensal? Bueno, este es otro tema. Aquí, modales en la mesa. La educación y la cultura de una persona se revela clara y prontamente en la mesa, debido a la diversidad y severidad de las reglas y prohibiciones tan fáciles de quebrantar y a las que toda persona está sometida. Por ejemplo, estoy yo en la mesa y hago esto para comer, los codos sobre la mesa. Esto es falta de respeto, esto es mala educación, porque yo no sé si usted recuerda, pero la mamá, por lo menos mi mamá sí, pasaba con una paleta y nos pegaba, porque decía, los codos no se colocan sobre la mesa. Entonces, sabíamos que al sentarnos a la mesa, no podíamos hacer esto, sino que estar en esta postura. Cuando usted come, al comer, levanta el brazo, ¿sí o no? Pero hay personas como que no sé qué tuvieran que hasta así comen, ¿verdad? Y se anchan tanto que no se recuerdan que aquí tienen a uno y que aquí tienen al otro. Y es tan incómodo. Entonces esto es falta de respeto. Si yo voy a elevar, yo creo que la elevación no es tan grande. Yo no puedo estar comiendo así, ¿verdad? No sería adecuado. Entonces, pequeñas reglas. Por ejemplo, cuando usted está comiendo, yo tengo un amigo de hace muchos años que él es muy bromista, demasiado. Su temple es que todo lo lleva fácil. O sea, él tiene problemas, pero igual los problemas le dan risa. Entonces, tiene una buena personalidad, pero de tan bromista que es, en algunas ocasiones recuerdo que todos comiendo a la mesa, cuando de repente le hablaba a uno y le abría la boca y toda la comida ahí triturada. Qué desagradable era eso, ¿verdad? E incluso a veces se empezaba a reír, imagínense, comida en la boca, se empezaba a reír y tiraba todo. Era muy desagradable.
quizá lo estaba haciendo por broma, pero ese tipo de bromas no son correctas. Entonces, a ese punto vamos, que hay ciertas reglas que nosotros debemos comprender que no se pueden romper, que no se pueden quebrantar. Por ejemplo, cuando usted está masticando chicle, bueno, ¿qué pasa? Cuando masticamos chicle, cuando masticamos, la regla es que usted mastique con la boca, ¿qué? Cerrada. Pero cuando se mastica chicle, ahí están las personas. E incluso la gran bombota, ¡pram!, se revienta y todo el rostro. Y después se lo están despegando y otra vez a la boca. Qué desagradable, ¿verdad usted? Entonces, son cositas tan pequeñas, pero que nosotros no podemos hacer o no podemos llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque ante la vista de otros va a ser falta de respeto. Quizá usted lo está haciendo por broma. Además, otro punto. No es lo mismo que yo me siente a la mesa con mi familia a que yo me siente a la mesa con un grupo de personas, sean amigos, compañeros de trabajo o incluso mis jefes. No es lo mismo. En familia, por ejemplo, mi papá tiene 67 años de edad. La cultura, él es de la Reforma San Marcos, es decir, de parte del suroccidente de Guatemala, y los famosos machules, la tortilla enrolladita con la comida, ¿verdad ustedes? Ustedes saben que la mayoría de personas adultas comen con las manos, ¿sí o no? Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero eso es parte de su cultura, es parte de su etiqueta, comer con las manos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, y a veces él dice es que es más rico comer con las manos, dice él, ¿verdad? En lo personal, yo no como con las manos, literal, con las manos así, ¿verdad? Agarrar la comida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tengo las uñas cortas, pero cuando las tengo largas, las mujeres sabrán de esto. Nos aplicamos alguna crema, utilizamos algún perfume y de repente se nos quedan los aromas en las uñas. Y cuando usted come, oh, qué desagradable es, ¿verdad? Sentir el sabor de algún cosmético en la comida. Es muy desagradable. Entonces son cuestiones culturales. Pero ¿qué pasaría si yo voy a comer y en la mesa está el presidente? Yo comiendo con las manos. ¿Cómo se vería eso? No sería correcto, ¿verdad? Si hay cubiertos en la mesa, mi mejor conducta debe ser comer con los cubiertos que se me han proporcionado. Entonces, cada cosa en su lugar. Por ejemplo, hay ciertas comidas que aunque nosotros querramos, se tienen que comer de manera correcta. Por ejemplo, la ensalada. La ensalada se come con tenedor, no va a comer usted ensalada con cuchara, ¿verdad? Sería algo irónico, sería algo ilógico, ¿verdad? No se podría. Entonces, son esas pequeñas reglas en las cuales se habla de que no se pueden quebrantar, de que son reglas de etiqueta. Entonces dice, compartir los alimentos ha sido siempre una manera esencial de expresar la amistad. La palabra compañero significa literalmente compartidor del pan. Vea qué significa, qué bonito. En los comienzos del siglo XIX, cuando el gastrónomo francés Brillat Savarin afirmaba que recibir a alguien como nuestro invitado equivale a responsabilizarse de su felicidad durante todo el tiempo que permanezca bajo nuestro techo, estaba expresando una regla que durante cientos de años había sido tenida por sagrada. Es decir, que cuando usted invita a alguna persona que llegue a su casa, ¿será que usted le dice, pasa adelante, y siéntate donde querrás y se va y lo deja ahí solo? No, ¿verdad? Usted no hace eso. Si usted invitó a alguien a su hogar, ¿qué es lo que usted hace? Antes de que la persona llegue, usted prepara que todo esté limpio, que todo esté en orden y usted dice, ¿qué le voy a dar? Por lo menos le voy a dar, que siga un vasito de alguna bebida, un café, un chocolatito, un panito o algo, porque es su invitado. Y si se sabe que es su invitado, ¿cómo lo va a tratar? Mínimamente lo va a tratar de la mejor manera posible. No lo va a sentar en la entrada de su puerta en un banquito, ¿verdad? No, ¿verdad? Usted le va a decir, pasa adelante, lo va a llevar a la sala, qué sé yo, al comedor, le va a proporcionar, lo va a hacer sentir a gusto, lo va a hacer sentir cómodo. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que ha ido a lugares en donde le han invitado y le ignoran todo el tiempo. Y lo dejan ahí, usted, ay, me voy, me quedo, y qué incómodo se siente, ¿sí o no? Por lo menos a mí me ha pasado y ha sido muy incómodo, ha sido muy desagradable, porque entonces yo he dicho, bueno, ¿y entonces para qué me invitan? Porque si me van a invitar para tenerme en el olvido, mejor no vengo, estaría yo mejor en mi casa o estaría yo mejor en otro lugar. Entonces, la regla de etiqueta es que cuando usted es el anfitrión, es decir, cuando usted es el que organiza, cuando usted es el que está al frente del evento, usted tiene que ser cordial, tiene que ser atento, tiene que ser amable, tiene que ser servicial,
mayormente cuando una persona llega a su casa, mayormente cuando usted es el que está al frente de un evento, por muy pequeño o grande que sea la persona, tiene que involucrarlos a todos. A eso se refiere este personaje cuando habla de la regla de oro. Dice, el reglamento sigue estando vigente hoy en día y tanto el anfitrión e invitado comparten una espléndida comida gastronómica hablando y sonriendo. La relación entre ambos es idéntica. El anfitrión honra a su invitado considerando sus necesidades antes que ninguna otra cosa. El invitado hace lo posible con su conducta para mostrarse merecedor de tal honor. Mire, si el anfitrión con ustedes es amable, es atento y le proporciona todo, mínimamente usted tiene que mostrar una actitud de gratitud, ¿sí? Mínimamente. Por ejemplo, que le sirvieron un plato de comida, pero que es la comida que a usted menos le gusta, lo siento mucho. Usted es invitado, cómase. Porque es falta de respeto ir a un lugar en donde le sirvan y que usted deje todo en la mesa. Eso es falta de respeto. Eso no se hace. Que no me gusta, que yo no lo como, que no es de mi agrado, qué pena. Le sirvieron, cómase, ¿sí? Y no haga algo que es muy común cuando no nos gusta la comida. Solo la empezamos a mover y a jugar de un lugar a otro, hacemos un revoltijo, dejamos todo tirado y no comemos nada. Eso es falta de respeto. ¿Por qué? Porque cuando uno se retira, la persona observa y dice, no le gustó, quedé mal, y usted hace sentir mal a las personas. Entonces, para mostrar su buena educación, por ejemplo, yo no como mariscos, a mí no me gustan los mariscos, no soy como muy de ese tipo de comida. Pero no ha habido ocasiones, recuerdo una ocasión, nunca los había comido y no sé cómo se llama ese platillo, pero me invitaron a una tarde de asado, una familia. Y entonces, bueno, yo fui a la tarde de asado, ahora ustedes un campito y todo alegre. Y cuando pasan la entrada, era literal el aguacate, o sea, partieron el aguacate en dos y al partirlo le quitaron literal el casquito al aguacate, o sea, quedó así como que el molde del aguacate literal y le colocaron camarones en toda la orilla, e iba lleno de camarones jumbo y al medio tenía una especie de aderezo. En mi vida yo había comido eso, ustedes, y ni siquiera, hasta aquí no sé cómo se llama el platillo. Entonces cuando yo lo vi dije, ay, Dios mío, son camarones y eran como de este tamañote. Y yo dije, ay, Dios mío, yo no como mariscos. Pero ahí tenía dos opciones. ¿Cuál era? ¿Comérmelo o dejarlo ahí? Y las personas se mostraron muy educadas, muy atentas, incluso el primero llevaron la bandeja y el primero que sirvieron me lo dieron a mí. Entonces, ¿qué podía hacer? Comérmelo y decir, muy delicioso, muy rico, algo nuevo, nunca lo había probado y a mí no me gustan los mariscos, pero tenía de una u otra manera que agradecer la atención que tuvieron con mi persona. Después me pasan ceviche, otra vez, y yo, Dios mío, ceviche, y yo no como nada de eso, entonces dije, bueno, de plano, ¿verdad? O sea, se prepararon, ustedes saben que el marisco es caro, ¿sí o no? No cualquiera le va a servir a usted como entre meses esos platillos porque son platillos en costos elevados. Entonces dije yo, bueno, por lo menos tengo que comer, ¿verdad? Y entonces le damos más y entonces palabras como, no, solo esto porque si no ya no me voy a comer lo demás, ¿verdad? Entonces ahí estoy de una u otra manera evitando pero siendo amable. Entonces usted tiene que buscar palabras adecuadas, no como, no me gusta, es que yo no como eso. No, ¿verdad? No sería nada apropiado, no sería nada correcto. Entonces, a eso se refiere, que si el anfitrión es atento, es amable, mínimamente yo debo responder con la misma conducta. Por eso está hablando de que esto es un arte. No me había dado cuenta de la hora, vamos a pausar hasta acá. Esta es la primera parte de la guía. Entonces pausamos hasta acá.